Este es el capítulo 3 de Biología para Bachillerato por Madurez, repasando unos conceptos que vimos en el capítulo pasado. Recordarles que cuando hablamos de especie hablamos de individuos que tienen características muy similares que son capaces de aparearse. Cuando las preguntas de examen hablen de especie, piensen en individuos. En el caso de una población, recuerden, una población es una agrupación de individuos de la misma especie que están en un lugar y un tiempo determinados. Y una comunidad ya nos habla de un conjunto de poblaciones distintas que viven en un mismo hábitat. Estos niveles, hablamos en el capítulo pasado, son los niveles ecológicos en que clasificamos a los individuos o elementos bióticos, también se les llamaba de esa forma. Aquí algo que el capítulo 3 de biología agrega, y es que el término comunidad en algunas preguntas de examen va a venir con esta palabra técnica biocenosis. Cuando les hablen de biocenosis, acuérdense, es una comunidad. Y el último nivel de que se clasificaban los seres bióticos, que también lo vimos en la clase pasada, pero repasando, es un conjunto de seres vivos que habitan las diversas áreas de nuestro planeta, la biosfera. Habíamos dicho que es todos los seres vivos. Realmente, cuando hablen de biosfera, estamos hablando de todos los seres vivos que están sobre nuestro planeta. Ahora, hay otro concepto que se agrega acá en capítulo 3 y es un biótopo. Biótopo es una palabra que etimológicamente viene de bios, que significa vida, y también de topos, que significa lugar. Entonces ya más o menos van deduciendo qué es un biótopo. Un biótopo es el lugar o el ambiente en que se desarrollan las comunidades. El biótopo tiene una serie de características físicas, por ejemplo, el relieve, el drenaje, el suelo y la extensión. Recordemos que cuando hablamos de un biótopo, hablamos de un lugar, un ambiente. Y también tiene ciertas características biológicas, como son la flora, la fauna y las comunidades de organismos que ahí convivan. Tenemos características físicas y características biológicas. Ahí también podemos agregar lo que son las características antrópicas, que esos son los factores que son influenciados por el ser humano. Para efectos de la materia de bachillerato del Ministerio de Educación, un biótopo también va a ser equivalente a lo que conocemos como un hábitat. Cuando hablemos de un biótopo, también podemos estar hablando de un hábitat. El hábitat cumple con todas estas características físicas, biológicas y antrópicas. Entonces, respecto a los hábitats, hay tres tipos de hábitat que vienen en el capítulo 3, que son el hábitat humano. Todos conocemos que el ser humano ha creado su propia forma de vida, con su tecnología, con sus construcciones. También está a nivel de nuestro planeta el hábitat terrestre y el hábitat acuático, que hemos hablado un poquito de eso en los capítulos anteriores. También hay una clara diferenciación que se hace en el capítulo 3 entre lo que es un hábitat y lo que es un nicho ecológico. Bueno, ya hábitat, como ya mencionamos, estamos hablando de que el hábitat es el lugar físico.
El nicho ecológico de una especie tiene que ver con sus relaciones con otras especies. Entonces, en las preguntas de examen nos van a poner algún ejemplo de algo que está sucediendo con una especie y nos van a preguntar si se refiere al lugar físico o si se refiere a su relación con otras especies. En este caso estamos hablando del nicho ecológico. Y el nicho ecológico hay dos tipos. Está el nicho fundamental y el nicho efectivo, que también algunas preguntas de examen que vamos a ver más adelante, eh, tenemos que estar con esos conceptos bien claros. El nicho fundamental es todo lo que le permite a la especie sobrevivir sin tomar en cuenta las interacciones con otras especies. Hay especies que pueden estar en cierto hábitat donde no necesite depender de otros para sobrevivir, sino que con solo los recursos que tiene en su ambiente, tiene todo lo necesario. Y en el caso de nicho efectivo, que es el otro tipo, se refiere a los recursos que utiliza la especie, pero ahí sí, incluyendo sus relaciones tanto con los depredadores como con los competidores. Entonces, mucho ojo con esa diferenciación entre nicho fundamental y nicho efectivo. Aquí para dar un ejemplo, aquí tenemos unas jirafas. Cada una de ellas tiene su nicho fundamental con los recursos que tiene a su disposición, pero también los compañeros de cada jirafa son sus competidores. Y ahí es donde se empieza a dar lo que es el nicho, el nicho efectivo. Entonces, ahí para que tomen en cuenta, ¿verdad? Que al final las demás especies que están alrededor de un individuo pueden convertirse en sus competidores o también puede estar relacionándose con otros depredadores. En cuanto a los hábitats, vamos a mencionar algunos hábitats que hay sobre nuestro planeta. La mayoría son muy conocidos. El primero que tenemos acá es el bosque. El bosque corresponde a un tercio del planeta Tierra. Todavía, a pesar de toda la destrucción que la humanidad ha hecho, tenemos un tercio de bosque en el mundo. Otro hábitat terrestre que tenemos en el planeta es el bosque caducifolio templado. Tal vez ese es un nombre un poquito más difícil de recordar, pero contarles que este tipo de bosque se encuentra en el norte de Europa, en el sureste de Asia y en el oriente de Norteamérica. También tenemos el desierto, otro hábitat terrestre importante que tenemos en el planeta, con condiciones mucho más áridas y la cantidad de especies es mucho más reducida que pueden sobrevivir en las altas temperaturas que hay en estos lugares. También tenemos la pradera en muchas partes del planeta, donde crece vegetación de baja altura por lo general. También tenemos la taiga, otro hábitat que son como un tipo de bosque también. Diferentes especies de árboles se encuentran ahí. Otro que tenemos por acá, la tundra, al contrario del desierto, son lugares donde las temperaturas son muy bajas y el tipo de vegetación que crece ahí también es muy diferente, pero son hábitats que también están en muchos lugares del mundo. También tenemos el chaparral, otro tipo de vegetación crece en esos lugares, pero también los encontramos en muchos países. Ahora sí estamos listos para hacer una práctica y ver algunas preguntas de examen. Primera pregunta, dice,
En el Parque Nacional de Corcovado, los chanchos de monte se alimentan en un 0.4% de invertebrados, 0.5% de material desconocido, 37,5% de partes vegetativas y 61,6% de frutos. Utilizan un total de 57 especies de plantas, gran parte de las cuales pertenece a la familia Moraceae. Se alimentan principalmente de frutos, palmas, raíces, hojas, huevos de aves, invertebrados y nueces. Entre las principales especies de flora que conforman su dieta se encuentran platanilla, jobo, camarón, ojoche, guava, espaval, coquito y muchas especies de la familia Araceae. Logra con esta dieta tan variada una gran diversidad de nutrientes. Entonces, de acuerdo con la información anterior, el chancho de monte presenta una gran variedad en su dieta, cambiando diversos estadios en el nicho ecológico denominado, viene A, fundamental, B, funcional y C, efectivo. En este caso, la respuesta correcta es el nicho efectivo, porque ahí tiene relación con otras especies. Siguiente pregunta dice, considere la siguiente información sobre conceptos ecológicos. Entonces, en el cuadro 1 dice, grupo de organismos de la misma especie que habitan en un lugar determinado, los cuales presentan características similares y tienen capacidad para aparearse entre sí. Y en el recuadro 2 nos habla de un conjunto de individuos que pertenecen a distintas especies que comparten un mismo hábitat. Entonces, la información anterior se refiere a los conceptos denominados y ahí vienen algunas combinaciones de comunidad, nicho ecológico, biocenosis, ecosistema, población, comunidad y ecosistema y biosfera. En este caso, la respuesta correcta es la C. Una población, recordemos, es un grupo de especies o de organismos, de individuos de la misma especie, y una comunidad son de diferentes especies. Entonces, por eso la C es la correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, la siguiente información se refiere a componentes de los ecosistemas. Entonces nos dicen el primero nitrógeno del suelo, el segundo una lombriz, tercero lluvia y 4 nos dice helechos. Entonces dice, ¿cuál opción se identifica de manera correcta la clasificación de los componentes? Recordemos cuando habíamos hablado de lo que son bióticos y que son abióticos. Entonces acá viene una combinación de números y hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger la respuesta. La respuesta correcta en este caso es la D, porque la lombriz y los helechos son seres bióticos y el nitrógeno del suelo y la lluvia son elementos abióticos. Una pregunta más. Dice por acá, ¿cuál es el nombre que recibe el conjunto de organismos de diferentes especies que se encuentran coexistiendo en un determinado lugar? Entonces las respuestas posibles, biosfera, población, comunidad o nicho ecológico. En este caso, la respuesta correcta es comunidad. Y espero que cada uno esté repasando esos conceptos que vimos en los capítulos anteriores y que también repasamos acá de especie, población, comunidad y biosfera. Y hasta aquí el capítulo 3 del libro de biología. Los espero para la siguiente clase.